Andrés Aciaín, economista. Queremos saber tu opinión respecto a este impuesto que está propuesto, que es el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, yo pienso que obviamente en un momento donde hay una pandemia, una crisis económica muy grande y que el Estado tiene unos requerimientos de gasto enormes para intervenir, que los sectores de mayor patrimonio contribuyan a sostener el financiamiento de esas políticas y de esa manera reduzcan en algo el impacto en las finanzas públicas, es una medida positiva. Por otro lado, la realidad es que tal como está planteado el impuesto a los grandes patrimonios, nosotros estimamos que como mucho puede llegar a recaudar optimisticamente 0,8, un punto en el PBI, cuando el impacto en las cuentas públicas de esta crisis se habla hasta de 20 puntos de PBI, en algunos casos excepcionales, pero digamos 5, 6, 8 puntos puede ser el déficit que termine generando anualmente. Está claro que no es la solución al problema de las cuentas públicas, ¿no? En todo caso puede contribuir mínimamente. Y después de un punto de vista más político, me parece que dar una pelea contra los sectores más concentrados de la economía por un impuesto merecería ser por un impuesto que permanezca, no como un impuesto de una única vez, porque si no es un desgaste político en una pelea, después no deja un cambio sustancial en la estructura impositiva. Y de acuerdo a esta situación, ¿cómo ves el panorama en el corto y en el mediano plazo desde el punto de vista de la economía, más allá de este impuesto? La economía está en una crisis fenomenal, ¿no? O sea, después de 2 años casi de crisis, desde mayo de 2018 que estalló el modelo de endeudamiento de Macri, y viene una economía cayendo ya desde esa época, ya venía de casi 2 años de crisis muy grave, le agarra la pandemia, que es un tiro de gracia, ¿no? Y los números son bestiales el número de caída de actividad económica, el sector que está retrocediendo en producción a niveles de siglo. Entonces, hay una crisis fenomenal, creo que esto va a generar un masivo cierre de empresas, que aparte la nueva normalidad se avecina con cambios estructurales que no muchas empresas pueden asumir, cambios en la forma de producir, por distancia que hay que tener, en la forma de distribución, de nuevas tecnologías, que teletrabajo, en esas cuestiones, cuya readaptación va a ser difícil, y por el otro lado hay sectores económicos enteros que tal vez desaparezcan o se tengan que reconvertir, ¿no? Que es el ejemplo del turismo. Y entonces esto va a generar, nosotros tenemos un cierre de muchísimas empresas, un incremento en el desempleo y la pobreza estructural, y la necesidad de políticas económicas que trasciendan lo que era hasta ahora la recuperación de las crisis. Digamos, no va a alcanzar con un bono a los jubilados, un bono a los funcionarios, a la UH y un poco más de obra pública. Eso que eran las fórmulas que se aplicaron por ahí desde el último mandato de Cristina Kirchner hasta ahora en cada año electoral para levantar un poco la economía, no va a alcanzar. Nosotros pensamos que hay que tener planes estructurales más transformadores, porque va a haber que reconvertir sectores enteros, va a haber una acelerada aplicación de nuevas tecnologías que también son ahorradoras de mano de obra, teletrabajo, comercio electrónico, mismo docencia online. Bueno, son todas tecnologías que generan mayor desempleo estructural. Entonces, nosotros creemos que eso va a requerir un plan más integral, al estilo el plan Marshall Criollo de Grabois, o lo que desde el CESO presentamos del Centro de Estudios Carolina Ortiz como el plan Hornero, donde la idea es movilizar amplios sectores de la economía popular, de las cooperativas de trabajo, de la pequeña y mediana empresa, una reconversión geográfica y productiva de la economía, ¿no? Nosotros habíamos dicho 500.000 puestos de trabajo, pero el cambio con la crisis va a haber que crear fácil 1 millón de puestos de trabajo para ir absorbiendo parte de la destrucción que va a generar. Entonces, tenemos que se necesitan unos programas pensando en el estilo de reconstrucción en economía después de una guerra. No va a alcanzar la idea original de Alberto Fernández de resolvemos rápido la deuda, llegamos a un acuerdo social, esto genera estabilidad, atrae inversiones y la brecha externa se expande por los hidrocarburos no convencionales. Ese plan original creemos que ya está desactualizado porque, bueno, empezando por vuelta, los hidrocarburos no convencionales, no se sabe qué va a pasar con este precio del petróleo, difícilmente puede haber una salida exportadora en la economía mundial que viene cerrándose.
inversiones internacionales, las internas están destruidas, va a haber que movilizarlas desde el Estado. El acuerdo social va a ser difícil de lograr en una economía en una crisis tan grande donde aumenta la conflictividad, y por otro lado la deuda pareciera que es una serie que va a tener varias temporadas y capítulos, ¿no?, hasta su resolución.